estéril y no tenía hijo. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Pero si buscamos también en Hebreos 11:11, vamos a ver qué es lo que dice también de Sara. Hebreos 11:11 dice, por también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, esposa de Abraham, ¿verdad? Si se recuerda usted, dice que Abraham tuvo otras mujeres, ¿verdad? Mire, en este tiempo ya no se puede tener varias mujeres, es solo una, ¿verdad? Solo una. Pero en aquel tiempo, pues de plano Dios lo había permitido, ¿verdad? Que esto pasara. Pero así no fue en el principio, ¿verdad? Que tenía, por eso dice, maridos de una sola mujer, dice, ¿verdad? Y también ya hablando en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para los siervos. Entonces, dice que Sara no podía tener hijos. Y también sabe usted de que aquellas que no pueden tener hijos tienen problemas muchas veces en su alma, ¿verdad? O es parte del propósito que tiene el Señor, ¿verdad? Porque dice que Sara después pudo tener hijos. Pero también vemos ahí de que no fue cuando ella estaba joven. Su esposo no estaba joven también. Abraham dice que ahí en la Biblia que a los 100 años nació su hijo Isaac. Imagínense, ya estaban grandes, pero Isaac fue lo que el hijo que Dios, el hijo de la promesa que Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Porque le dijo el Señor también, de tu lomo van a salir multitudes, le dijo, como las estrellas, como la arena. Usted se sabe esa historia, pero entonces vemos que no fue en el tiempo que ellos quisieron, sino que en el tiempo de Dios, ¿verdad? Que Dios les permitió. Y entonces, ¿qué haríamos nosotros? Imagínese usted bueno, Sara era menor, ¿verdad? Y Abraham tenía 100 años, pero tener hijos en la vejez, ¿verdad? Que es difícil. Se traen muchos problemas, ¿verdad? O sea, en sí la mujer, ¿verdad? Pero ¿hay algo imposible para Dios? No, nada hay imposible para el Señor, ¿verdad? Y Dios les permitió a ellos. ¿Por qué? Porque de ahí les iba a permitir de que ellos fueran multiplicados. Mire, ¿cuántas personas hay en el mundo? Millones, millones de millones, ¿verdad? Y entonces venimos de esa descendencia nosotros de Abraham. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios le prometió que su descendencia iba a ser multiplicada, ¿verdad? Entonces, usted y yo venimos de esa descendencia, ¿sí? Por la fe de Abraham, también la fe de Sara, porque así lo dicen en Hebreos, ¿verdad? Por la fe de ella también, ¿verdad? Y porque sabía de que Dios, si el Dios les había prometido un hijo, Dios se los iba a dar. Amén. Lo único que Sara se adelantó un poco, ¿verdad? Y le dio a su sierva Agar, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero vemos aquí de que en sí Sara quería tener hijos. Y cuando llegó el ángel de Jehová a decirle que iba a tener hijos, dice que Sara se rió. Se rió. Y entonces, imagínense, pensó ella que nunca iba a tener hijos.
pero Dios le permitió. Amén. Vemos también otra mujer importante también en la Biblia. La número 2, Rebeca. Rebeca, esposa de Isaac. En Génesis 25, miremos, Génesis 25, ay, no escribí bien, 25, 21 o 4, no sé. Génesis 25, miremos en Génesis 25. Sí, es que se me juntó el 2 con el 1 y parecía 4. Génesis 21, 25, 21. Amén. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Mire, esta mujer también era importante. ¿Por qué? Porque también dice que Rebeca fue alguien que Dios le dio a Rebeca, ¿verdad? Porque dice que la historia, ¿verdad? De que Abraham manda a su siervo Eleazar, ¿para qué? Para que le buscara una esposa a su hijo Isaac, ¿verdad? Porque dice que ya Isaac ya estaba un poco grandecito, ¿verdad? Entonces dice que le dio indicaciones, ¿verdad? Cómo él tenía que llegar y ver a la doncella que iba a casarse con Isaac, ¿verdad? Entonces vemos que ahí el Espíritu Santo le dijo a Eleazar quién iba a ser esa mujer, ¿verdad? Entonces vemos que cuando dice que ellos llega Rebeca ahí al pozo para agarrar agua, y entonces vio Eleazar que era alguien diferente, ¿verdad? Entonces dice que él le pidió agua. Y entonces cuando él le pidió agua, le dio al siervo de beber y también le dio a sus camellos. Entonces era una mujer diferente. ¿Por qué? Porque era servicial. Le sirvió al siervo. Y entonces esa era la señal que Dios le había dado a Eleazar. ¿Para qué? Para que ella iba a ser la esposa de Isaac, ¿verdad? Entonces, pero llegaron a casarse, pero dice que ella todavía no podía tener hijos. Pero mire qué difícil situación, ¿verdad? Que cuando hay un hogar así y no tienen hijos, ¿verdad? Que es difícil. ¿Por qué? Porque si quieren tener hijos y no los pueden tener, se puede llegar hasta destruir el hogar. Se puede llegar hasta a tanto el esposo o la esposa como ¿cómo es? Guardar amargura también, ¿verdad? Porque no pueden tener hijos. Viéndolo así físicamente, ¿verdad? Y entonces dice que el que oró ahí fue el esposo, Isaac. Oró por su esposa, Rebeca, y dice que Dios le concedió la petición que Isaac le hizo. Y entonces Rebeca pudo tener hijos. Y los hijos de Jacob y Esaú. Y entonces dice que nacieron, dice que aún antes de que nacieran estaba embarazada Rebeca, y ya Jacob y Esaú venían peleando por ser el primero en salir. O sea, vemos ahí que ya Dios le había dado frutos
¿De qué? Le dijo de dos naciones, ¿verdad? Dos naciones que se estaban peleando en el vientre de Rebeca. ¿Por qué? Por salir, por la primogenitura, por ser el primero, ¿verdad? Y entonces vemos que también Jacob fue alguien importante en la genealogía, ¿verdad? Sabemos que nació primero Esaú, pero dice que Jacob venía también agarrándole el carcañal a Esaú, porque Jacob fue el segundo, en gemelo. Jacob es el segundo, pero Esaú nació primero, pero Jacob agarrándole el carcañal. ¿Por qué? Porque lo quería jalar, porque él quería nacer primero. Mire, qué parto tan complicado, ¿verdad? Después de estar estéril y después esa guerra, esa lucha en dos naciones ahí en su vientre, que después estas las dos naciones iban a ser gente importante, ¿verdad? Entonces, vemos cómo allí Dios obrando ahí en esa situación, ¿verdad? No vamos a hablar mucho de los hijos, ¿verdad? Sino que estamos hablando más de las mujeres, porque Jacob y Saúl ese fue es un tema largo, ¿verdad? De contar, ¿verdad? Pero vemos ahí cómo Dios utilizando, ¿verdad? No afamándolas, sino que como instrumento especial en las manos de Dios, ¿verdad? Utilizando a estas mujeres, ¿verdad? Entonces, vemos otra, la número 3, Raquel, esposa de Jacob. Raquel fue la mamá de José y Benjamín. Génesis 29:31. Dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces, Lea era la segunda esposa, o sea, fue la primera, se podría decir, esposa de Jacob, ¿verdad? Porque si se recuerda usted que cuando Jacob se fue a vivir a donde estaba su suegro, dice que él le trabajó, Jacob le trabajó por muchos años. Dice que se enamoró de Raquel, ¿verdad? Como a él le gustó Raquel, ¿verdad? Y dijo, voy a trabajar 7 años por Raquelita, le dijo, ¿verdad? Y entonces, a la hora de que que él se casó, ¿verdad? Con Raquel, dice que no le dieron a Raquel, la noche de boda, no le dieron a Raquel, sino que le dieron a Lea. Se la cambiaron. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil situación. Pero vemos de que antes se daba a la mayor primero, ¿verdad? Porque Raquel era menor, ¿verdad? Lea era más grande. Pero entonces dice que, ahí sí que, como decimos aquí en Guatemala, hicieron de chivo los tamales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dieron a la mayor y Jacob no quería la mayor, sino que quería la menor, ¿verdad? Pero eso pasó, ¿verdad? Por el suegro. Pero entonces ya tenía 2 esposas ahí. Y entonces, pero él quería a Raquel, ¿verdad? Jacob quería a Raquel y entonces trabajó por ella más años todavía, otros 7 años. Ya eran 14 años, ¿verdad? Por Raquel. Pero mire, ahí sí que por amor, ¿verdad? Por amor. Pero entonces dice que también Raquel no podía tener hijos. Entonces vemos que Raquel estaba también, ahí sí que le agarró amargura también Raquel, ¿verdad? Vemos que
que Lea sí podía tener hijos y ella no. Entonces, porque dice también que aquí leemos que Lea era la menospreciada y Raquel era la amada, ¿verdad? Entonces vemos a la luz también de la palabra del Señor de que el Señor cuando vino, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, fue menospreciado, ¿verdad? Entonces vemos que nosotros no menospreciamos al Señor, sino que lo aceptamos, ¿verdad? Entonces somos aquellos de que buscamos al Señor, somos aquellos que como Raquel estamos anhelando, ¿verdad? Darle frutos al Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, vemos también en Génesis 30:22, dice, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. O sea que Raquel le hablaba con el Señor para poder tener hijos. Porque dice que Dios la escuchó, se acordó de Raquel, ¿verdad? Entonces vemos que ahí hubo algo, ¿verdad? Que Dios... Mire, cuando nosotros venimos y cuando tenemos una necesidad grande, venimos y acudimos al Señor, ¿verdad? Cuando venimos y nos presentamos con un corazón humillado delante del Señor, porque yo digo que ella se presentó así, ¿por qué? Porque ella no podía tener hijos, mientras que la otra sí. Amén. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo de todas estas mujeres? Porque hay un propósito en cada una de estas mujeres que Dios utilizó, que eran estériles, lo vemos espiritualmente también en la vida de nosotros, porque usted y yo tenemos que dar frutos. Amén. No podemos nosotros estar estériles. Amén. Y entonces vemos que el Señor nos ha dado frutos. El Espíritu Santo nos ha dado frutos. Amén. Frutos de amor, paz, paciencia, benignidad. Y usted se sabe el listado, ¿verdad? Pero entonces vemos la vida de ellas, que es también que nos recuerdan que nosotros no podemos estar estériles, sino que tenemos que nosotros avanzar, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para avanzar y no quedarnos estancados, ¿verdad? Porque dice que cada una de estas mujeres, yo digo que se angustiaba al ver que las demás podían tener hijos y ellas no, ¿sí? Vamos a ver otra, Ana. Primera de Samuel 1:2, dice, y tenía él 2 mujeres, o sea, el Cana, ¿verdad? El Cana era el esposo de Ana. Dice, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Otra mujer. Mire, hay un montón de mujeres que aparecen estériles ahí en la Biblia. Aparece también Mical, pero Mical dice que no avanzó. Ella nunca pudo tener hijos hasta su muerte. Dios sabe por qué, ¿verdad? Pero vemos, mire, Mical no la tenía aquí apuntada, pero hay algo que hizo Mical. Menospreció la adoración y la alabanza que David le hizo al Señor. Y por eso y por muchas otras cosas más, ella no pudo tener hijos. Mical, ¿verdad? Pero estas mujeres que hemos visto hasta ahorita eran estériles, pero Dios abrió su matriz. ¿Para qué? Para que ellas pudieran dar fruto. Amén. Entonces, siguiendo con Ana,
Ana es la mamá de Samuel, ¿sí? Entonces, dice que ella no podía tener hijos, más la otra mujer que tenía el Cana, se llamaba Penina, sí podía tener hijos. Entonces dice que se paseaba Penina y le lucía su estómago abultado, ¿verdad? Y entonces Ana más se enojaba. ¿Por qué? Porque ella no podía tener hijos. Y dice que tanto llegó a amargarse que ella no comía, ya no quería comer. Su amargura era tanta de que ella no quería hacer nada. Porque dice que ellos, esa familia se presentaba delante en el templo, iban a adorar al Señor, se presentaban y ella no quería hacer nada. ¿Por qué? Porque estaba angustiada, porque estaba amargada. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Era grande su amargura, ¿verdad? Y entonces vemos que ella tuvo que sacar toda esa amargura, llorar, como decimos nosotros en los cristianos, a moco tendido, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder sacar su amargura, ¿verdad? Porque ella estaba muy angustiada. Entonces dice que se fueron al templo y entonces ella lloraba y lloraba y entonces ya ella ya ni gritaba, solo dice que gemía y solo medio abría la boca. Era tanta, mire, tanta su angustia, ¿verdad? Entonces dice que cuando el sacerdote la vio, le dijo que estaba borracha. Ya disuelve ya tu vino, le dijo el sacerdote, ¿verdad? Y entonces le dijo, no he tomado vino, así parafaseando, le dijo, ya no he tomado vino, lo que tengo es amargura, le dijo. ¿Por qué? Porque ella quería tener un hijo. Y entonces, el sacerdote Elí le dijo que te sea concedido, ¿verdad? Dios la había oído a ella. Dios le había primero, le había permitido sacar su amargura. ¿Para qué? Para que ella pudiera tener hijos. Amén. Y tuvo un hijo, ¿verdad? Y después de Samuel tuvo más hijos. Dios le concedió, mire, Dios abrió su matriz, ¿para qué? Para que tuviera más hijos. Entonces, algo importante aquí, de que Ana le dijo a Dios de que si le concedía tener un hijo, se lo iba a ofrecer al Señor para que le sirviera. Y así lo hizo Ana, ofrendó a su hijo que Dios le había permitido tener. Y dice que cuando el bebé, cuando Samuel estaba ya en edad de destete, dicen, ¿verdad? De ser destetado. Y yo digo que de unos 2 años y medio, por ahí así, ¿verdad? Entonces dice que ella lo lleva al templo, ¿para qué? Para que le sirviera al Señor. Y así fue. Entonces, mire, ella enseñándole a su hijo que lo que se le promete al Señor se tiene que cumplir, ¿verdad? No haciendo votos, o sea, a la ligera, ¿verdad? Sino que ella sabía de que Dios le cumplió lo que ella tanto anhelaba, tener un hijo. Entonces ella se lo devolvió. ¿Para qué? Para que Samuel le sirviera al Señor. Y así fue. Así le enseñó su mamá, ¿verdad? A servirle al Señor, a amar al Señor. Y entonces dice que Samuel crecía, dice, delante del Señor, ¿verdad? Crecía y le servía al Señor de pequeño. Por eso es tan importante que nosotros presentemos a nuestros hijos, atemos al altar del Señor a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor va a permitir que ellos crezcan, que ellos avancen, siempre con la ayuda del Señor. Amén.
Vamos a ver otra, Elizabeth. Lucas 1:6. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Miremos el 7, dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esos personajes eran Zacarías y Elizabeth, eran esposos, ¿verdad? Y entonces Dios les anuncia, ¿verdad? Por medio de un ángel, el nacimiento de Juan el Bautista, que era primo con Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista. Y entonces vemos que Elizabeth dice que no podía tener hijos también. ¿Sí? Entonces, también dice la Biblia que eran justos delante del Señor, andaban irreprensibles delante del Señor, esta familia, ¿verdad? Entonces, lo que me impacta a mí ahí, de que Juan el Bautista, hijo de ellos, ¿verdad? Dice que primo de Jesús, dice que él fue el que bautizó a Jesús, ¿sí? Entonces, Dios utilizándolo a él, a su mamá, ¿verdad? Y utilizando también a él, ¿por qué? Para poderlo bautizar, para preparar el camino del Señor, ¿verdad? Porque también, mire, Juan el Bautista reconocía la autoridad de Jesús. Él no se hacía grande, ¿verdad? Sino que reconocía del que Jesús, el hijo de Dios, dice que lo reconocía de que como alguien importante, ¿verdad? Sabemos que Jesús es súper importante, ¿verdad? Pero cuando son primos, ¿verdad? Que hay confianza de decir, ven y te bautizo o algo, digamos, ¿verdad? Pongámoslo así. No, dice que él, cuando vio venir a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Reconoció la autoridad de Jesús, reconoció que el mayor estaba Jesús. Y entonces Juan el Bautista reconoció que él era menor, ¿verdad? Se mire la humillación de Juan el Bautista, humildad de Juan el Bautista. Entonces también Juan el Bautista le dijo, pero si yo no soy digno, le dice, ¿verdad? Tú deberías de bautizarme a mí. Entonces Jesús le dijo, es que se tiene que cumplir la ley, ¿verdad? ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Enseñarnos de que todo lo que hizo Jesús se tiene que cumplir. Y en nosotros, ¿verdad? Se tiene que cumplir porque sabemos de que Él es el grande, ¿verdad? Amén. Y entonces Juan el Bautista reconoció, ¿verdad? Al mayor de todos. Amén. Miremos otra mujer también, la Tsunamita. Segunda de Reyes 4:13 dice, Segunda de Reyes 4:13 dice, y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. La Tsunamita. ¿Qué podemos hablar de la Tsunamita?
La tsunamita dice que era una mujer muy importante. Económicamente estaba bien, ¿verdad? Dice que cuando pasaba el profeta de Dios, Eliseo, cuando pasaba ahí cerca de su casa, ella notaba que el que pasaba por ahí era un profeta de Dios. Y entonces le dijo a su esposo que si le preparaban en el aposento alto un cuarto para el profeta. Y entonces el esposo le dijo que estaba bien, ¿verdad? Entonces dice que le construyeron un cuarto, ¿verdad? Ahí para el profeta. Mire, la mujer insistía en que el profeta llegara a su casa a comer, lo invitaba a comer. ¿Por qué? Porque sabía de que era alguien enviado por Dios y ella aprovechaba el momento. ¿Por qué? Porque la bendición ahí estaba. Amén. Y entonces dice que esta mujer hizo un montón de cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el profeta de Dios llegara y ahí se hospedara, ¿verdad? Entonces vemos que a luz de la palabra del Señor, ahí en Segunda Reyes dice que le hizo un cuarto, ¿verdad? Le pusieron una cama, un candelero, una mesa, una silla. Entonces mire, y todo eso tiene un significado también, ¿verdad? Si lo vemos, tiene un significado. Pero dice que esta mujer no podía tener hijos y su esposo ya era viejo, dice ahí la palabra del Señor. Entonces, pero dijo Eliseo, ¿y qué podemos hacer por ella? ¿Verdad? Entonces el siervo de Eliseo, Giesi, le dijo, no puede tener hijos. Y entonces el profeta de Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y me imagino ay, entonces, así como Sara a veces se ve reído porque le dijo, estás bromeando, le dijo, ¿verdad? Conmigo, no bromees conmigo, ¿verdad? Le dijo la tsunamita. No, y era palabra de Dios que le estaba diciendo ahí de que te iba a tener un hijo. Y así fue, se cumplió. Dice que tuvo un hijo. Usted se sabe ya toda esa historia, ¿verdad? Pero entonces vemos ahí que también esta mujer era estéril, pero Dios abrió la matriz de ella. ¿Para qué? Para que pudiera tener un hijo. Entonces ya ahí llevamos ya seis mujeres. La número 1, Sara. Número 2, Rebeca. La 3, Raquel. La 4, Ana. La 5, Elizabeth. La 6, Tsunamita. La Tsunamita. Entonces, vemos aquí hay una 7, la madre de Sansón. ¿Sí? Jueces 13:3. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Pues no se menciona ahí el nombre de la mamá de Sansón, pero sí el papá, ¿verdad? Manoa, así se llamaba su papá. Pero a ellos, Dios les dio indicaciones por medio de un ángel, ¿verdad? Dios les dio indicaciones para cómo iba a ella para pudiera concebir un hijo. Y después de que naciera el hijo, también Dios le dio indicaciones qué tenía que hacer. Por ejemplo, uno de ellos es que no podía tomar vino, ¿verdad? Ni la esposa, ni después el hijo, ¿verdad? No podían tomar vino. Era prohibido. Dios les había prohibido eso, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque Sansón iba a estar consagrado para el Señor. Amén. Mire, nuestros hijos tienen que estar consagrados para el Señor también.
Tal vez ahorita usted no se ha casado o se va a casar después o no tiene hijos, pero Dios le va a conceder tener hijos, si no son físicos, también hijos espirituales, porque hay hijos espirituales también. Amén. Entonces, Dios obra como Él quiere. Amén. Y entonces vemos aquí Dios dándole instrucciones a esta familia. ¿Por qué? Porque Dios los iba a usar. Dios los iba a preparar. Dice que Sansón tenía que, Dios le había dicho que iba a llegar a ser un juez de Israel. Dice que su fuerza era increíble, ¿verdad? La fuerza de Sansón, creo que nadie lo tenía, esa fuerza. Pero el problema de Sansón es que le gustaban las mujeres filisteas, le gustaban las rameras, le gustaban andar detrás del pecado. Y la Biblia dice que si el pecado los alcanza, abogado tenemos con el Padre, ¿verdad? Pero si los alcanza, pero si uno anda detrás del pecado, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero si andan, aquellos que andan buscando el pecado o cómo pecar, ahí sí que Dios, si no se arrepienten, Dios se va a encargar de ellos, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que tenemos que apartarnos del pecado, apartarnos de las tinieblas, apartarnos de toda cosa que nos contamine. Y dice que Él no se apartaba de eso, sino que buscaba lo malo. También otro pasaje dice, el sabio ve venir el mal y se aparta, ¿verdad? Y él al contrario, él buscaba. Entonces, mire cómo alguien que Dios estaba preparando, que él traía un propósito especial, ¿verdad? Entonces dice que él levantaba portones grandes, ¿verdad? ¿Y qué necesidad tenía de estar levantando portones? Era solo para como que afamarse de la fuerza, ¿verdad? Entonces dice que se enamoró de una filistea, se llamaba Dalila, y esa mujer, ¿verdad? Fue la que lo llevó a la destrucción. Lo llevó a la destrucción. Entonces, mire, por eso es que tan importante que nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, orar por nuestro esposo, orar también por nosotros, porque que el Señor guarde nuestras familias, que el Señor guarde nuestros hijos de toda cosa mala, de toda. Esta era una mujer extraña, Dalila, ¿verdad? Entonces, una mujer que andaba pecando. Y entonces, como consecuencia, él también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se contaminó. Sansón se contaminó, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo llegaba sobre Sansón, ¿verdad? Y dice que era que le daba esa fuerza. Y entonces dice que su pelo crecía. Dice que también Dios les había dicho que él no pasara navaja sobre su pelo, ¿verdad? O sea que tenía que tenerlo largo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios en sí, la fuerza que él tenía era porque Dios se la daba, el poder de Dios. Amén. Pero Sansón utilizó mal lo que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces vemos cómo terminó Sansón, terminó mal. Dice que lo agarró, él seguía pecando y seguía pecando y no se había dado cuenta que ya Dios se había apartado de él, ya Dios no estaba con él. Mire qué difícil eso, ¿verdad? Entonces, vemos cómo terminó Sansón. Dice que lo amarraron y entonces le quitaron sus ojos
¿Qué significa eso? Le quitaron su visión, ya no tenía visión, ya no se logró lo que Dios le había dicho a sus padres que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque él se apartó de Dios. Entonces mucha gente, muchos hermanos, Dios les ha dado cosas extraordinarias, Dios les ha dado dones, Dios les ha dado talentos, pero han descuidado lo que Dios les ha dado, han descuidado, han sido indiferentes con lo que Dios les ha dado y se han apartado. Entonces también Dios se ha apartado de ellos, pero dice también que todo el que recibe al Señor, todo el que cree en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, aquellos que regresan, ¿verdad? Aquellos que retornan al Señor, Dios les devuelve todo aquello que ellos mismos han perdido. Pero cuando la persona recapacita, ¿verdad? La persona recapacita y vuelve al redil. Amén. Así como recuerda del hijo pródigo. Del hijo pródigo dice que volvió en sí de donde estaba. Criando, estaba unos cochinitos, ¿verdad? Dice que peleaban por la comida. Y ni los cochinitos le daban de la comida de lo que, porque de lo que él estaba ahí dándoles, ¿verdad? Peleaba con la comida de los cochinitos y ni le daban, ¿verdad? Y entonces él tenía hambre y se recordó que en la casa de su padre había en abundancia. Pero ¿qué pasó? La herencia que su padre le había dado, la malgastó. Entonces, tenemos que, todo aquello que el Señor nos ha dado, tenemos que guardarlo, tenemos que apreciarlo. ¿Por qué? Porque si no lo apreciamos, se los van a dar a otro. Si no apreciamos lo que el Señor nos ha dado, todas las cosas espirituales, se los van a dar a otro. Por eso, no descuidemos esta salvación tan grande, dice la palabra del Señor. Que nadie tome tu corona también, ¿verdad? Que no descuidemos todo lo que el Señor nos ha dado, porque sabemos de que Él viene pronto. Amén. Entonces mire lo que hizo Sansón. Se descuidó. No apreció lo que el Señor le había dado. Porque esa fuerza que Dios le había dado no era para lucirse él, sino que para que el Señor, para que Dios sea glorificado. Amén. Y entonces, ¿por qué le expliqué a poco así, pocos rasgos, ¿verdad? A cada uno de todas estas mujeres, porque el Señor nos ayuda a nosotros para que quite toda esterilidad. Pero usted dirá, sí, yo tuve varios hijos. Podemos decir, tuvimos varios hijos, pero en sí, lo que el Señor quiere aquí es quitar la esterilidad espiritual y también la física, ¿verdad? Dios obra de diferentes maneras, pero nosotros tenemos que quitar de nosotros toda esterilidad. Pero usted dirá, ¿y entonces, y qué esterilidad podemos tener nosotros en lo espiritual? Nuestros sueños, metas personales, metas espirituales, anhelos como familia, ¿verdad? Y entonces, déjeme leerle como conclusión aquí en Salmos 113:9. Dice, Salmos 113:9 dice, hace habitar en casa a la mujer estéril,
gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Así lo dice. Entonces, mire, una mujer, como es el culto de damas, ¿verdad? Una mujer se goza cuando tiene hijos, ¿verdad? Bueno, mire, ahora en este tiempo hay mujeres que no tienen hijos, no quieren tener hijos. Pues Dios sabrá, ¿verdad? No sé por qué, pero sinceramente hay mujeres que no te quieren tener hijos. O hay mujeres que quieren tener un montón, ¿verdad? Pero ahí sí sabe, ahí Dios sabrá, ¿verdad? Cada quien sabe cómo lleva su vida, ¿verdad? Pero Dios, mire, los hijos son una bendición. Amén. Los hijos, por eso dice Salmo 128, quiero leerle también Salmo 128, 3, dice: tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Mire qué precioso eso. Nuestros hijos son una bendición. Enseñémosles a amar a Dios, enseñémosle nosotros y digámosle nosotros, ministremos a nuestros hijos y digámosles que ellos son una bendición, que cuando ellos crezcan, Dios los va a usar de muchas maneras, así como usó a estos grandes héroes de la fe, a estos personajes que Dios utilizó. Mire, Moisés no está aquí, pero la historia de Moisés es diferente, porque su mamá sí tenía varios hijos, estaba Miriam, estaba Aarón, ¿verdad? Pero Moisés dice que también sufrió porque una persecución, porque querían matar a todos los hebreos, a los hijos hebreos, ¿verdad? Entonces, también en el enemigo, que el Señor lo reprenda, queriendo quitarle la vida a un siervo del Señor. También cuando Jesús nació, también había una persecución para los niños, porque Herodes que quería matar a todos los niños que nacieran. ¿Por qué? Porque pensaba que en esos niños que estaban naciendo, ahí iba a estar Jesús y que se lo iba a matar. Entonces, mire, muchos hijos cuando estuvieron en el vientre, tal vez nosotros no, ¿verdad? Pero muchos de los hijos que a veces que nacieron con problemas cuando se dio a luz, ¿sí? Y entonces o nacen antes de tiempo, pero Dios, en su gran amor y su misericordia, les ayudó a ser personas diferentes. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuándo uno tiene que nacer y cuándo uno va a morir. ¿Sí? Mire, ahora en este tiempo hay bebés que encuentran en los basureros muertos, que sus mamás los han dejado tirados. Y hay mujeres que no pueden tener hijos, dicen: a mí me lo dieran, ¿verdad? Y uno hasta se pone, ¿verdad?, tristeza ver eso, ¿verdad? Que los dejan tirados. Y eso es pecado. O aquellas mujeres que abortan, ¿verdad? Y hay mujeres que no pueden tener hijos, hacen lo imposible por tener hijos, se planifican, no sé cómo le llaman, fertilización in vitro. Ajá. Hacen muchas cosas por tener hijos y a veces no pueden tenerlos. Entonces, mire, usted y yo y nuestros hijos somos amados del Señor. ¿Por qué? Porque pasamos momentos difíciles aún en nuestra niñez, pero Dios de ahí nos levantó y nos sigue levantando. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito especial en cada vida de nosotros. Amén. Entonces,
Puede haber entonces en nosotros esterilidad cuando no podemos orar ni leer la Biblia. Puede haber esterilidad espiritual en nosotros cuando nos cuesta congregarnos. Puede haber esterilidad en nosotros cuando nos enojamos, cuando la autoridad nos corrige. Ahí pongámonos a pensar que puede haber esterilidad también. Hay esterilidad también en nuestra vida cuando se vuelve una rutina y cuando se vuelve aburrido al escuchar una prédica. ¿Verdad que puede haber esterilidad ahí en nuestra vida? Entonces, pidámosle al Señor de que no haya esterilidad en nosotros. Si ya el Señor nos dijo que nosotros vamos a ser fecunda vida, nuestro hogar va a ser prosperado, nuestros hijos van a ser prosperados. ¿Por qué? Porque buscamos del Señor, porque anhelamos más de Él, llenarnos de Él. Y mire, todas estas mujeres que vimos anteriormente fueron grandes mujeres, pero fueron mujeres que tuvieron momentos difíciles, que tuvieron dificultades, pero salieron adelante. Usted y yo, en nuestro hogar, en nuestra familia, pueden haber dificultades y momentos difíciles, pero el Señor está ahí. Nosotros nos podemos agarrar de la mano del Señor y decir: no de tu mano no me suelto, así como dijo Jacob cuando peleó con el ángel. El ángel de Dios le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Usted y yo eso podemos decir: no me suelto de la mano del Señor hasta que me bendigas. Pero por supuesto que nosotros tenemos que ser humildes, ¿verdad?, delante del Señor y darle a Él primeramente las gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, por lo que hemos logrado espiritualmente. En sí no lo hemos logrado nosotros con nuestras fuerzas, sino que con las fuerzas de Dios, por el poder de Dios. Usted y yo somos unas mujeres importantes para el Señor, amadas del Señor, y así tenemos que sentirnos nosotros, valoradas por el Señor, porque el Señor nos ama. Póngase de pie y en esta hora quiero orar por usted, para que el Señor bendiga su vida, para que el Señor bendiga su hogar. El Espíritu Santo nos da frutos. Nos da frutos de amor, paz, gozo, benignidad. Nos da frutos. Y nosotros tenemos que agarrar esos frutos que el Espíritu Santo nos da y multiplicarlos. Esos frutos. Por eso es que ya nosotros ya no somos estériles. Miren, el mundo, la mujer en aquel tiempo, en aquel tiempo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, aquella mujer que no daba hijos, dice que era menospreciada, era apartada, la humillaban. Pero Dios ayudándonos, Dios dándonos a conocer que Él nos ama, que Él no nos desprecia. Somos mujeres y sabemos de que nosotros somos una ayuda idónea de nuestro esposo. Sabemos de que podemos nosotros orar por nuestro esposo, orar por nuestra familia, por nuestros hijos. Tenemos que orar aún por nuestras generaciones para que el Señor los guarde, que el Señor los proteja. Cierra ahí sus ojos.
Señor nos pide que demos frutos. Que demos frutos, porque Él nos ha dado esos frutos. Y poder decir: ven a mi amado y coma de su dulce fruto. Porque ya hemos experimentado el amor del Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por estas mujeres valientes que tú has puesto, Señor. Estas mujeres, Señor, que están delante de ti, Padre, sé tú honrándolas, sé tú guardándolas, Señor, de todo peligro. Guarda sus hogares, protege a sus esposos, aún, Señor, aquellas que no están casadas, Señor. Sé tú dándole, Señor, un buen esposo temeroso de ti, Señor, apartado del mal, Señor. Pero a su tiempo tú les vas a dar, Señor, un esposo conforme a tu corazón, Señor. Ahora nosotros, las que estamos casadas, Señor, sé tú obrando, Señor, sobre nuestro esposo. Sé tú, Señor, ayudándoles, proveyendo, Señor, guardando sus vidas, Señor, aún guardando nuestra familia, Señor, de todo peligro, de todo mal, de toda arma forjada que se levante, Señor. Sabemos que tú la vas a desmenuzar, que tú, Señor, nos has dado la armadura de Dios para resistir las acechanzas del enemigo, Señor, y ser unas mujeres guerreras, ser unas mujeres valientes, Señor. Yo ministro, Señor, a estas mujeres valientes, Padre, que tú has preparado, Señor. Bendícelas, Padre. Guárdales, Señor. Ayúdales, Señor, a que ellos den frutos, Señor, que no sean estériles, Señor. Tú nos has hecho unas mujeres fructíferas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanas, Señor. Yo ministro sus vidas, sus corazones, Padre. Que sean unas mujeres sabias y prudentes,